Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Recuerden, soy Javier Michamos, profesor del área de mecatrónica para la especialidad de electrónica y electricidad en la Escuela Mexicana de Electricidad. Bueno, el día de hoy estoy presentándoles un video explicativo de la práctica del día de ayer y de la clase del día de ayer. Por si no quedó, digamos, muy claro, o a manera de repaso para los que no pudieron estar en la clase, para que vean qué fue lo que se hizo de forma práctica. Muy bien, aquí el elemento que estamos estudiando se llama transistor y aquí tengo dos de ellos. Uno con una matrícula 2N2222 y el otro con una matrícula 2N3906. ¿Esto por qué? Bueno, porque decíamos el día de ayer que en cuanto a transistores bipolares, que son los que vamos a estar analizando ahorita y los que vamos a estar usando, existen dos tipos. Uno llamado NPN, como es este, y el otro llamado PNP, como es este de acá. Ambos hacen exactamente las mismas funciones. Decíamos que existen 4 cosas que puede hacer un transistor. Esto es oscilar, rectificar, conmutar y amplificar. Y esta última es la que nos importa o la que más utilizamos nosotros en cuanto a la parte que nos toca estudiar de la electrónica. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre dos transistores, uno NPN y uno PNP? Esencialmente, la base. En este caso, mi base es positiva, mientras que en este otro caso la base es negativa. Podemos ver en el símbolo como en el caso del de base positiva la flechita está apuntando hacia afuera del elemento, mientras que en el de base negativa la flechita está apuntando hacia adentro del elemento. De esta manera nosotros podemos reconocer fácilmente en un diagrama si ese transistor es NPN o es un transistor PNP por la posición de la flechita. Ahora bien, físicamente aquí tengo los dos. Pues si yo los veo, digamos que se van a ver exactamente iguales, no veo ninguna diferencia entre uno o el otro. ¿Okay? Si se fijan, pues prácticamente se ven iguales. Ahora, ¿cómo puedo identificar que uno es uno y otro es otro? Bueno, primeramente por su matrícula. En la parte de enfrente de la cara plana de mi transistor vendrá un número y corresponde a la matrícula del transistor. Decíamos el día de ayer que este tipo de encapsulados donde tenemos una cara plana y una cara redonda en la parte de atrás es un encapsulado llamado TO92. Todos los circuitos, transistores y los que no son transistores pero que vengan igualito a esto es un empaque TO92. En el interior de este empaque vienen 3 cristales de silicio o germanio que vienen dopados para comportarse justamente como los transistores se comportan. Pero para proteger estos 3 cristales de cuestiones climáticas, de cuestiones de limpieza, de cuestiones de radiación, de otro tipo de cuestiones, se encapsulan en diferentes modelos de cápsula. En este caso, este modelo de cápsula es un TO92. Ahora, si los dos se ven exactamente iguales y lo único que cambia es su matrícula, pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues yo puedo agarrar y buscar en www.altdatasheet, todo completo, .com, la hoja de datos de mi transistor. Ahí es un buscador de componentes eléctricos. Anteriormente existía un libro llamado SG o Guía de Componentes Electrónicos, donde venían todos estos circuitos. En la actualidad, con la era de la digitalización, pues es más fácil encontrarlos en internet. Pero supongamos que no tenemos por el momento cómo revisar esos datos si yo necesito utilizar uno de los dos. Y a mí me están pidiendo uno que sea de base positiva y tengo estos dos. Pues no tendría otra más que revisarlos de forma individual. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo hacemos utilizando nuestro multímetro en la función de diodo. Aquí. ¿Ok? Aquí se pueden ver que tiene tanto diodo como el tester o el probador.
Aquí yo cambio y ahora va a leer ohms. Pero si yo lo cambio, observen que dice que lee volts. Este es un gran error que de repente muchos al inicio cometemos, pensar que lo que estamos leyendo es resistencia, y no. Lo que estamos leyendo cuando utilizamos esta escala en diodo, lo que leemos es voltaje. ¿Por qué? El día de ayer les explicaba que los transistores están formados por 3 cristales. Vamos a bajarle aquí, ahí está. Estos 3 cristales son uno medianito, que corresponde al colector, uno muy chiquito, que es la base, y otro que es muy grande, que en este caso va a ser el emisor. El emisor es el cristal más grande, el colector es el mediano, y el que está en medio de ambos es la base. La base es una zona de transición. ¿Por qué? La corriente fluye de aquí para acá. Por lo tanto, la base es un elemento de transición, o sea, es un elemento transitorio. A través de él circulan los electrones. Pero cuando se cierra la base, se cierra la llave, la mayor cantidad de electrones se queda de este lado, en el lado del emisor, mientras que en el lado del colector se quedaría vacío. Y en la base conservaría muy pocos electrones. No es hasta que se vuelve a energizar la base que vuelve a fluir la corriente. Ahora, ¿qué necesitamos para que la base se abra o se cierre? Voltaje. Y ese voltaje depende si el cristal es de germanio o es de silicio. Si es de germanio, necesitamos un mínimo de 0.3 volts para romper esta unión y que los electrones circulen de emisor a colector. Pero si es de silicio, necesitamos 0.7 mínimo para que exista esa conducción de emisor a colector. Considerando entonces que tenemos solamente un 5% de la corriente total del circuito en esta unión emisor-base, mientras que en la unión emisor-colector vamos a tener el 95% de la corriente completa del circuito. Por lo tanto, necesitamos romper esta unión aplicando 0.3 o 0.7 dependiendo del tipo de transistor. Ahora bien, cuando nosotros elegimos esta función, a través de nuestras terminales, aquí aparecen 2 volts. Estos 2 volts que aparecen aquí son los que me van a ayudar justamente a abrir esa base. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo aquí los tengo acomodados. De este lado tengo el 2N2222 y de este lado tengo el 2N3906. Lo primero que tengo que hacer es localizar la base. ¿Y cómo encontramos la base? Bueno, la base la encontramos, decíamos el día de ayer, simplemente es la terminal que me da continuidad con las otras dos, es decir, es el común del transistor. La base es el común del transistor. Voy a poner esta terminal en la terminal 1 y esta en la terminal 3. No hay nada. Voy a mover de la 3 a la 2, no hay nada. Regreso la 3 a su posición y ahora muevo la 2 al centro. Ahí ya tuve lectura. 669. Si yo muevo al 1, también tengo lectura. 670. Quiere decir que el centro de mi transistor, la terminal número 2, es la que está funcionando como común, porque es la que me dio las dos lecturas con las otras dos terminales. Y como es de color rojo, me está indicando que mi base es positiva. Por lo tanto, yo sin entrar a la guía de componentes, yo puedo determinar y saber si este transistor es de base positiva o negativa únicamente utilizando un multímetro. Entonces el centro va a ser mi base. Ahí está. Ahora, me dio dos lecturas. La primera en la terminal 1 de 670, 670 volts. Recuerden que son voltaje. Y la tercera, 669 volts. Podemos ver que la diferencia es mínima, pero existe. Esta es la lectura más alta. Al ser la lectura más alta me indica el cristal más grande. En este caso entonces la terminal 1 será el emisor. Esta es la lectura más baja, por lo tanto me está indicando la lectura menor.
por lo tanto va a ser el colector. Quiere decir que utilizando el multímetro en la terminal de diodos o en el probador de diodos, puedo saber primero si este transistor es NPN, segundo, dónde está la base y tercero, dónde se encontrarían los otros dos elementos. Y eso lo puedo hacer con cualquier transistor siempre y cuando efectivamente sea un transistor, porque les decía el día de ayer que no todo lo que tiene 3 terminales es un transistor. ¿Cómo identificamos un transistor en un diagrama? El símbolo. Físicamente no hay otra más que su matrícula y checarlo. Físicamente no va a haber nada que me diga que eso es un transistor o estoy ante otro elemento. Por lo tanto, debo de tener ese cuidado. Ahora, voy a hacer lo mismo con el otro transistor, con el 2N3906. Voy a poner la 1 aquí y la 3 acá. La terminal negra en la 3, nada. Muevo la roja al centro, nada. Muevo la 1 a la 1, la negra a la 1, nada. Ahora voy a poner la terminal negra en la terminal 2 y en la terminal 3. Tengo lectura. La muevo a la terminal 1, también tengo lectura. Por lo tanto, mi base vuelve a ser la terminal 2, pero ahora negativa. Vean mi punta negra ahí. Entonces mi base es negativa. Y leo 765 contra 760. Aquí está. 665 contra 0.661. Por lo tanto, la lectura de mayor tamaño va a ser el emisor y la lectura de menor tamaño va a ser el colector. ¿Pero qué cambió? Pues nada, ahora la base es negativa. Esto es un transistor PNP. Ahora, funcionando, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Nada, realmente nada. Los dos funcionan exactamente igual y hacen las mismas funciones. ¿Cuál es la diferencia? La manera de que lo vamos a conectar. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a polarizar? ¿Con positivo o con negativo? Eso es lo único que va a cambiar. Aquí tengo el primer diagrama que lo pusimos el día de ayer. Podemos observar cómo tengo mi batería del lado positivo arriba y del lado negativo abajo. El lado negativo lo estoy conectando al emisor. ¿Por qué? Porque este transistor es de base positiva, por lo tanto el colector y el emisor van a ser negativos. Entonces aquí conecto el emisor. Ahora, a través de un diodo LED y una resistencia conecto a la base. Y a través de un diodo LED y una resistencia conecto el colector. Y cierro mi circuito en positivo. De tal manera que la corriente va a fluir de esta manera. Va a salir por aquí, va a entrar por el emisor y se va a dirigir hacia este lado y va a continuar otro camino hacia este lado, haciendo que estos dos LEDs prendan y encontrándose en este punto para regresar o llegar a la batería y cerrar el circuito. Caso contrario, aquí observemos cómo la batería está invertida. Tengo el positivo abajo y el negativo arriba. Ahora el emisor está conectado al lado positivo de mi batería. Mi base lleva mi resistencia y mi diodo LED, pero ahora el diodo LED está invertido, es decir, negativo a negativo y positivo a positivo. Lo mismo vemos en el lado del colector. Resistencia, diodo, negativo con negativo y positivo hacia el lazo positivo. Y ahora, ¿cómo va a ser el flujo? Bueno, pues el flujo viene por aquí, a través de este nodo, va hacia este elemento llamado base y pasa por este lado hacia el colector, cerrando el circuito y continuando su camino hasta acá. Vean cómo la dirección cambia de la corriente y eso se los puse en las láminas que puse el día de ayer. Ustedes tienen este transistor, por lo tanto pueden armar este circuito, pero si alguien tiene este transistor puede armar este circuito.
Si alguien no consiguió esta matrícula, pero consigue cualquier transistor NPN, este circuito le va a funcionar. Lo único que tiene que hacer antes de conectarlo es ver dónde está la base, dónde está el colector y dónde está el emisor. Aquí tengo yo armado el circuito utilizando dos transistores, el 2N2222 y el otro es el 3906. ¿Ok? Voy a conectar, voy a echar a andar utilizando mi fuente de poder con 9 volts. Ahí están. Bueno, 8.2, 9 volts. Ustedes pueden utilizar una batería de 9, pueden utilizar un cargador de teléfono celular, en fin, ustedes pueden usar el que ustedes gusten. Aquí el chiste es que lo conecten correctamente y que observen cómo se ve. Este es mi LED, el que corresponde a la base. Observa cómo está brillando con menor intensidad, mientras que el que está en el colector brilla con mayor intensidad. Recuerda, el 95% de la corriente de todo el circuito está circulando por acá, por eso brilla así. El 5% solamente circula por aquí, por eso brilla aquí. Lo mismo sucede acá. Observa cómo mi emisor en este caso está conectado a negativo y mi emisor en el segundo caso está conectado a positivo. ¿Cómo cierro mis circuitos a positivo? Y aquí como están cerrando a negativo y este cierra a negativo. O sea, estoy armando los dos circuitos y veo que el comportamiento es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes además de armar el circuito? Bueno, pues ahora, además de armarlo, lo que van a hacer es calcular cuánta corriente hay aquí y cuánta corriente hay acá, en ambos casos. ¿Cómo? Fácilmente, ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Lo que vamos a hacer es adaptarlo a mi circuito. Y entonces quedaría de la siguiente manera. Corriente de base va a ser igual al voltaje de la fuente. Fuente en inglés es source, VSS, o sea, 9 volts, entre la resistencia de base, 6.8 kilos. Al dividir este voltaje y esta resistencia me va a decir cuánta corriente hay aquí. Después, corriente del colector va a ser igual al voltaje de la fuente, los mismos 9 o 5, lo que estén usando, entre la resistencia del colector. Y me va a decir cuánta corriente hay aquí. Y esa corriente va a ser la misma en ambos casos porque estoy utilizando la misma fuente, mismos valores resistivos. Y aunque va a haber en la realidad una muy pequeña variación por las características físicas del transistor, esta pequeña variación no va a ser considerable, o sea, no vamos a encontrar una variación muy grande, porque son exactamente los mismos circuitos. Lo único que está cambiando pues son los potenciómetros. Ahora bien, algo bien importante de esto es entender, ¿verdad?, que es una parte muy importante hacer los cálculos. O sea, que ustedes hagan los cálculos y posteriormente la comprobación. Y la comprobación la vamos a hacer el día de mañana con este circuito. Ajá, ¿por qué? Porque hoy vamos a ver cómo funciona o vamos a trabajar con el relevador al ratito, ¿vale? Mientras vamos a hacer esto, mientras vayan adelantando con esto. Y de esta manera pues ustedes lo van a ir viendo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, primero que nada, pues primero identificar sus terminales, ya sea que tengan este o tengan este, háganlo, hagan sus mediciones. Si no tienen el multímetro, bueno, pues aquí ya las hicimos, tomen nota y construyen este circuito. Si tienen a la mano los dos circuitos, los dos transistores, un NPN y un PNP, pues construyen los dos y observenlo. Segundo, utilizando, aquí sí, no tienen mayor problema, hacen los dos circuitos de forma teórica y calculen la corriente, tanto en uno como en otro. ¿Por qué? Porque lo vamos a comprobar. Vamos a medir la corriente que ese circuito está consumiendo. Recuerda, yo estoy usando una fuente, tú puedes usar una batería. Eso no va a influir en el circuito. ¿Por qué?
La carga eléctrica, en este caso los LEDs, como puedes ver yo estoy usando los mismos LEDs naranjas, porque si yo cambio el color de uno de los LEDs por un rojo o un verde, pues voy a encontrarme con una situación que me voy a dar cuenta que me va a dar diferentes valores, pero es por el consumo de LED. Aquí mi recomendación es que utilices los LEDs exactamente iguales, del mismo valor, para que puedas trabajar correctamente. ¿Ok? Ahora bien, armas el circuito, haces tu cálculo y vamos a comprobar. Repetimos, si tenemos el multímetro, pues lo vamos a poder comprobar de forma práctica. Si no lo tenemos, no te preocupes, aquí lo voy a hacer yo, tú lo vas a hacer y cuando regresemos ya lo podremos hacer. Okidoki. Entonces, vale, aquí se los dejo. Hagan por favor su mejor esfuerzo. Yo sé que lo están haciendo. He estado recibiendo sus tareas. Recuerden, deben de tener sus tareas y deben de hacerme el favor de ir llevando esto que hacemos de forma práctica, ¿sí? De una manera práctica para que sea mejor, ¿sí? Le entiendan mejor y vayan llevando ustedes un apunte de todo lo que van a hacer. ¿Sale? Muy bien, bueno, pues por ahora me despido y nos vemos un poquito más adelante. Hasta luego.